Hola, el día de hoy les presentaré una breve exposición. Mi nombre es Ricardo Baxin Guillén, de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, en la licenciatura en Derecho. La asignatura es Derecho Mercantil 2, la unidad Obligaciones y Contratos Mercantiles. Las unidades a exponer como subtema: 4.4.3 Responsabilidad. 4.5 El contrato seguro. 4.5.1 Concepto y clasificación. El asesor está a cargo del licenciado José Manuel Fernández Chávez. Comenzamos. En la responsabilidad, el régimen de responsabilidad aplicable al contrato mercantil es de responsabilidad civil, contractual y consecuencia. En caso de incumplimiento, son las partes contratantes quienes serán responsables de reparar los daños o perjuicios producidos en ocasión del incumplimiento de una obligación. En el artículo 1101 del Código Civil dice: quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en el dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellos. Pasando al tema 4.5, el contrato de seguro. El contrato de seguro. Estos contratos tienen fines específicos como prevenir y disminuir las consecuencias dañosas de ciertos riesgos o sea acontecimientos fortuitos que lesionan los bienes o ciertos derechos de las personalidades de los seres humanos. Se profesiona desde el momento en que el asignador suscribe la póliza. Tiene las características de las y los contratos aleatorios, bilaterales, condicionales, solemnes, onerosos y de trato sucesivo. En general, los seguros recaen sobre tres clases de derechos subjetivos: el derecho de propiedad en todas sus variedades, las de responsabilidad y sobre los derechos humanos. Los elementos esenciales de este contrato son el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio y la obligación condicional. Tenemos como ejemplos los seguros de vida, los seguros contra incendios de automóviles, contra catástrofe, etc. Pasando al subtema 4.5.1, concepto y clasificación. Concepto y clasificación. Un contrato, un acuerdo privado, oral o escrito, contrapartes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes. Por ello, se señala que habrá contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una manifestación de voluntad destinada a reglas o arreglar sus derechos. Doctrinariamente ha sido definido como un acto jurídico bilateral o multilateral
porque intervienen dos o más personas, a diferencia de los actos jurídicos unilaterales en que intervienen una sola persona y que tienen por finalidad crear derechos y obligaciones, a diferencia de otros actos jurídicos que están destinados a modificar o a extinguir derechos y obligaciones, como las convenciones. También se denomina contrato del documento que recoge las condiciones de dicho acto jurídico. Las partes de un contrato son personas físicas o jurídicas. En un contrato hay dos polos o extremos de la relación jurídica obligacional. Cada polo puede estar constituido por más de una persona, revistiendo la calidad de parte. Clasificación. Contratos unilaterales y bilaterales. Contrato unilateral es de acuerdo a voluntad que agenda solo obligaciones para una parte de derechos y de derecho para la otra. El contrato bilateral es de acuerdo de voluntades que da nacimiento a derechos y obligaciones en ambas partes. Contratos onerosos y gratuitos. Es oneroso el contrato que impone provechos y gravámenes recíprocos. Es gratuito en que las aprovechan, corresponden o una de las partes y los gravámenes de las de otra. No es exacto, como afirman algunos autores, que todo contrato bilateral sea oneroso y todo contrato unilateral sea gratuito. Contratos conmutativos y aleatorios. Los contratos onerosos se subdividen en conmutativos y aleatorios. Conmutativo: cuando los provechos y las gravámenes son acuerdos y ciertos y conocidos desde la celebración del contrato, es decir, cuando la cuantía de las prestaciones puede determinarse desde la celebración del contrato, es decir, cuando la cuantía de las prestaciones puede determinarse desde la celebración del contrato. Aleatorio: cuando los provechos y los gravámenes dependen de una condición o término, de tal manera que no pueden ser determinadas la cuantía de las prestaciones en forma exacta, sino hasta que se realice la condición o término. Contratos reales y consensuales. Los contratos reales son aquellos que se constituyen por entrega de la cosa. Entre tanto, no existe dicha entrega. Solo hay un antecontrato, llamado también contrato preliminar o promesa de contrato. Contratos formales y consensuales. Otra clasificación muy importante por las consecuencias que tiene en cuanto a la validez y nulidad de los contratos es la que los distingue en solemnes, formales o consensuales. Esta materia relativa a la formalidad o solemnidad la estudiamos ya al tratar los elementos de validez de contrato, pero ahora para definir diremos que son contratos formales aquellos en los que el consentimiento debe manifestarse por escrito, con un requisito validez de tal manera que
si no se otorga en escritura pública o privada, según el acto, el contrato estará efectuado de nulidad relativa. Por consiguiente, el contrato formal es susceptible de ratificación expresa o tácita en la empresa o se observa la forma omitida. En la tácita se cumple voluntariamente y queda purgado el vicio. El contrato consensual en oposición al formal es aquel que no se otorga en escritura pública o privada, según el acto. El contrato estará afectado de nulidad relativa. Por consiguiente, el contrato formal es susceptible de ratificación expresa o tácita en lo que la expresa se observa la forma omitida. En la tácita se cumple voluntariamente y queda pugnado el vicio. El contrato consensual es en oposición al formal. Es aquel que, para su validez, no quiere que el consentimiento se manifieste por escrito y, por lo tanto, puede ser verbal o puede tratarse de un consentimiento tácito mediante hechas que necesariamente lo supongan o derivarse de lo lenguaje mímico, que es otra forma de expresar el consentimiento sin recurrir a la palabra